Bueno, vamos a dar continuidad a nuestro programa académico y la siguiente charla corre a cargo del coordinador del evento, el doctor Juan Garza Ramos, conocido de todos ustedes, alguien que ha impulsado de manera importante todo el desarrollo del cambio climático y todo lo que tenemos que tener de precaución aquí en la Academia Nacional de Medicina, y bueno, él es un destacado miembro de nuestra corporación. Su charla va a estar en relación al cambio climático, la pérdida de los ecosistemas y el riesgo de enfermedades. Muchas gracias, doctor Garza. Adelante. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por darme la oportunidad de participar en este evento y por haber organizado este congreso con el tema de cambio climático, su impacto en la salud humana y planetaria. El punto que me toca presentar, ¿qué pasó? ¿Cómo vi? Es cambio climático, pérdida de los ecosistemas y riesgo de enfermedades, y para ello el guión que he presentado incluye reiterar lo que se ha venido diciendo desde el inicio del Congreso, que las enfermedades, que los trastornos ocurren por desajustes en el ecosistema, y eso es lo que provoca el cambio climático. Y en el caso particular, me gustaría referirme al tema de zoonosis y una salud, al hecho de que los temas complejos exigen una atención integral de carácter público, social, privada y académica, que no existe actualmente. No es un problema del gobierno, no es un problema de los académicos, es un problema de toda la sociedad, y la solución tiene que estar en la capacidad que logremos impulsar en toda la sociedad para responder estos temas. Lo que me gustaría después es proponer una mayor y mejor colaboración entre las diversas instituciones y disciplinas que confluyen para lograr una mejor organización y estimular actividades concurrentes en los 3 niveles de gobierno: los productores, la industria, el sector académico, los servicios, los comerciantes y los consumidores, para alcanzar una salud y un verdadero cambio. Coincido con el doctor Narro que estos objetivos de desarrollo sostenible son una brújula, pero lo interesante es que estos surgieron porque las propias Naciones Unidas estaban metidas en que cada una de sus organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, cada uno de ellos iba en una dirección y a un ritmo distinto e independiente. Y estos objetivos lo que tratan es de conjuntar un trabajo transdisciplinario, intersectorial, multiinstitucional y de muy alta complejidad. El tema de una salud que queremos impulsar en esta presentación corresponde a que las instituciones, las disciplinas, los sectores deben evitar fragmentación y competencias, impulsar una cooperación y armonización para un esfuerzo exitoso concurrente. Y cuando no hay una salud, lo que hay es zoonosis, y estas zoonosis deben resolverse mediante un énfasis en aspectos preventivos, evitando factores de riesgo con un abordaje transdisciplinario, intersectorial, interinstitucional, basado en sinergias. Aquí hay una oportunidad inédita para revertir el tema de una salud mediante la integración de la salud humana, la salud animal, la salud ambiental. Algo que nos deberíamos de aprender es que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber salud ambiental. Por eso es indispensable no separar
como existe en los gobiernos y como existe en las universidades, los grupos que están a cargo de la salud humana, de la salud animal y de los ecosistemas están en instituciones distintas, ministerios distintos, carreras distintas, institutos distintos, cuando lo que se tiene que hacer es aprender a trabajar en equipo. Pero lamentablemente estamos diseñados para ser individualistas y para competir, no para cooperar. Para producir alimentos, aquí hay 3 círculos. El de abajo a la izquierda corresponde a la Secretaría de Agricultura, el de arriba a la derecha corresponde a la Secretaría de Salud y el de abajo a la derecha corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, en la realidad, para resolver este problema hay que atenderlos en forma integral, sistemática, concurrente, pero no estamos haciendo esto en la forma apropiada. Hay que identificar el rol de cada institución, de cada organismo, de cada disciplina, para que no trabajen aislados y diseñar formas de colaboración, cooperación, complementación, para alcanzar los logros que permitan alcanzar un mayor bienestar. El nuevo enfoque tiene que definir perfectamente las responsabilidades de cada quien, las competencias, la intersectorialidad, la concurrencia, la corresponsabilidad, la sinergia y dejar de trabajar de manera aislada e independiente, formar equipos y formar redes de cooperación. Esta visión prospectiva para la zoonosis tiene que incluir prioridades, evaluaciones, planificación, una implementación y un monitoreo, y que se logre esto mediante la integración de esfuerzos y el control. ¿Qué zoonosis se tendrían que atender? Pues el listado es mayúsculo. Las más graves, las que tienen más casos, pues incluyen a la brucelosis, a la tuberculosis, a la rabia, a la teniasis y cercosis, a la triquinelosis, la influenza, las arbovirosis, los coronavirus, la rickettsiosis, las zoonosis alimentarias, la resistencia antimicrobiana. Pero ¿cuáles son los avances viables? Muchos de estos problemas se pueden resolver con acciones puntuales de impacto múltiple. Agua potable puede resolver una gran cantidad de problemas. Higiene, educación para la salud, son temas muy importantes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Aquí están muchos de ellos y hay algunos que todavía no surgen en el programa del Congreso, pero que van a ser presentados en esta ocasión y van a ser presentados el día de mañana. Por ejemplo, la migración de animales, particularmente las aves, pues esta migración favorece la diseminación de enfermedades. Y el día de mañana, el doctor Saldívar, director del Colegio de la Frontera Sur, que es el organismo de Naciones Unidas que tiene como sede central la ciudad de San Cristóbal Las Casas, él va a hacer la presentación sobre cambio climático y migración. Bueno, la migración de personas y la migración de animales definitivamente deben de ser resueltas para que no haya estos problemas. Mientras yo explicaba esto, seguramente ustedes ya leyeron todos los factores que existen y que debemos de resolver para prevenir esos problemas. ¿Qué experiencia reciente tuvimos? Pues la pesadilla de la pandemia por SARS-CoV-2, que es proveniente de fauna silvestre y que por lo tanto suena zoonosis, pero no es reconocida fácilmente como tal. Primero fue una epidemia, después una pandemia, fue augurada desde hace muchos años, ya en la plática inaugural del doctor Juan Ramón de la Fuente, dijo que en esta academia se habían discutido los temas de que la zoonosis estaban por crecer, por seguirse manifestando, pero nadie les hizo caso.
Y lo que ocurrió antes de la pandemia fue, por ejemplo, que en esta publicación se dio la alerta de que existían virus, coronavirus, que podían pasar de la fauna silvestre, particularmente los murciélagos, a los otros mamíferos, incluyendo la posibilidad de los humanos. Y sin embargo, esta publicación, que surgió en el 2015, no fue atendida y de repente, 4 o 5 años después, surge la verdadera realidad que aquejó al mundo de manera terrible. Hay muchísimas zoonosis, aquí están todas, algunos ejemplos de cómo varias de ellas han manifestado su facilidad de distribución y su incremento gracias al cambio climático, van a ser presentadas en la plática subsecuente que dará el doctor Gerardo Susán, quien se encuentra en Mérida y la hará por vía electrónica. El chiste es que en todos los ecosistemas hay una serie de elementos en donde las zoonosis pueden perpetuarse, pueden estar presentes y de repente surgir y diseminarse por todos lados. Y cada uno de estos círculos es una posibilidad de estudio que tenemos que hacer en forma integral para poder identificar en dónde están los riesgos, en dónde están las enfermedades, dónde están las acciones posibles para controlarlas. Aquí solamente como un listado rápido están los nutrientes, las algas, los metales, el oxígeno disuelto, la temperatura del agua, la salinidad, los sedimentos suspendidos, la polución orgánica, los microorganismos, los plásticos, los farmacéuticos. Todos estos elementos son factores de riesgo y tendríamos que estudiarlos en forma conjunta y no solamente en forma académica, uno por uno, porque la solución está en el impacto favorable de armonización de todos los esfuerzos y no el intento de solución de uno de estos temas. Hay muchas actividades y hay que aplicar lo que se llama inteligencia en cuanto a una salud se refiere, pero necesitamos tener grupos de expertos que no sean individualistas, que no sean especialistas, sino que tengan esta capacidad de una visión transversal, una visión que vaya más allá de los problemas. 4 organismos de Naciones Unidas, que está la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, y el cuarto, que no es de Naciones Unidas, pero es la Organización Mundial de Salud Animal, finalmente se pusieron de acuerdo y hicieron un nuevo tratado para el tema de una salud. ¿Por qué es un nuevo tratado? Porque antes estaban solamente 3 organismos, la FAO, la OMS y la Organización Mundial de Salud Animal. Y ellos hablaban del grupo tripartita. Cuando surge la pandemia, el Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente saca la visión integral y entonces se tuvo que incorporar a este organismo en la solución, pero no basta. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, se reorganizaron las redes familiares y comunitarias, se desarrolló una solidaridad y empatía en la sociedad, pero ¿qué es lo que ocurrió? Los gobiernos y las academias, incluyendo a las universidades, no cambiaron en su estructura. Siguen siendo las mismas facultades, las mismas carreras, los mismos institutos, que no hemos aprendido la lección y no hemos aprendido a trabajar en forma conjunta de equipos. Y cuando se ven temas tan complejos como la salud, el ambiente, la biodiversidad, la pobreza, la contaminación, la desnutrición, el desorden administrativo, todo lo que nos han presentado
durante este congreso nuestros conferencistas magistrales, incluyendo el más reciente, el doctor Narro, y antes el doctor Lascano, todos ellos tienen que verse en forma integral. Y lo malo del caso es que cada experto, cada institución quiere resolver uno de estos temas y no todos en su conjunto. Sé que es muy complejo, pero esta complejidad tenemos que aprenderla a resolver. Va más allá de la salud pública, va más allá de organismos gubernamentales, va más allá de los gobiernos de todos los niveles, va más allá de los sectores público, privado, social. Los académicos, que sí tenemos conciencia de que estamos haciendo malas cosas, que tenemos que atender este tema en forma integral, deberíamos de dar la pauta y, bueno, la organización de este congreso tiene como propósito justamente meter en la discusión y en los propósitos institucionales de esta academia y de las demás la posibilidad de variar el rumbo y ser más eficaces. Hay que incorporar a todos los profesionales. Cuando se habla de salud, todo el mundo piensa en médicos, en enfermeras, en odontólogos, en psicólogos, pero se nos olvidan que el punto de vista de la sanidad agroalimentaria o agrícola y pecuaria incluye a médicos veterinarios, a biólogos, a ecólogos, a agrónomos, a administradores del área agropecuaria, y también necesitamos que se enriquezcan esos grupos con la participación de economistas, de abogados, de sociólogos, antropólogos, ingenieros sanitarios, urbanistas. Todos tenemos que participar, no esta academia sola, no un instituto por allá solo, no, todos avanzamos, pero la solución no está en que cada uno avance, sino en que entre todos podamos lograr este esfuerzo. Entonces el abordaje tiene que hacerse ante un tema tan complejo mediante las ciencias de la complejidad. Y las ciencias de la complejidad le ayudan a uno a identificar todos los actores que tienen que participar para atender un problema y no ver que cada uno de nosotros atienda el problema en forma aislada e independiente. ¿Qué es lo que pasa? Que las ciencias de la complejidad todavía están un tanto inmaduras y existe el riesgo de que se discutan esos temas desde la visión académica, no desde la visión práctica de resolver los problemas de manera real. Trabajamos en grupos, pero hay que trabajar en equipo. Y la verdad es que venimos a estas reuniones, cada quien expresa su punto de vista, estamos de acuerdo en que es muy importante lo que hace cada quien, pero no construimos los equipos que confluyan y que cotidianamente resuelvan el problema. Tenemos disciplinas, tenemos multidisciplinas, tenemos interdisciplinas. En junio pasado se presentó un simposio en esta academia y ahí hablamos de metadisciplinas. La metadisciplina va más allá de la transdisciplina y corresponde a la conjunción de esfuerzos y a tener acciones que solamente se logran cuando está trabajando en forma colectiva, armónica y eficaz. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, nos falta mucho, pero el chiste es que ya tenemos un camino trazado y unas recomendaciones que se han sugerido. Lo metadisciplinario, decía yo, cruza fronteras disciplinarias y sectoriales, establece objetivos comunes, desarrolla conocimiento integrado para la ciencia y la sociedad y crea nuevos paradigmas. Estos nuevos paradigmas no los hemos logrado construir en forma apropiada y por lo tanto nuestra visión todavía no es suficientemente transversal, transdisciplinaria, intersectorial, interinstitucional y estamos todavía viendo las cosas como especialistas
tenemos que tener una visión distinta, una visión universitaria en el sentido de universalidad, no desde una perspectiva única, sino uniendo todas las perspectivas y esfuerzos. Y las dimensiones en las que tenemos que atender estos problemas son la dimensión ambiental, la económica, la biológico-sanitaria, la de promoción de la salud, la de gobernanza, la social y, por supuesto, los puntos de vista de bioética. Algunos de estos temas ya han sido tratados en algunas ponencias, otros serán presentados más tarde o mañana, pero la integración de todo es el castillo que tenemos que aprender a construir y a operar en forma conjunta. Las nuevas concepciones tienen que ser en cada uno de estos temas y las interfaces, donde están los riesgos, donde no hay una sola disciplina o una sola carrera o una sola institución que resuelve el problema, como el caso del hambre o la alimentación o el cambio climático o la salud, pues estos requieren de nuevas modalidades para ser atendidos. Y la verdad es que estamos diseñados para trabajar en forma aislada, no para trabajar en forma conjunta. Y el desarrollo sustentable, que así se definió inicialmente y ahora se define de una manera mucho más integral y armónica, es un elemento para poder trabajar en esta dirección. Para atender este punto están los determinantes sociales de la salud, que fueron ayer presentados, entre otras gentes, por el doctor Manuel Urbina, y en paralelo los determinantes sociales de la salud, para el caso particular de la producción agrícola, pecuaria y forestal, tenemos a las buenas prácticas. Las buenas prácticas que serían el equivalente a los determinantes sociales de la salud o los determinantes ambientales de la salud. Y esas buenas prácticas se deben de aplicar en todos estos temas y además las buenas prácticas también deben de aplicarse en los temas de enseñanza, de investigación y de administración, incluyendo el cómo nos organizamos para atender en forma colectiva estos puntos de vista. ¿Qué es lo que hacemos los académicos? Nos vamos a lo puro, a lo más moderno, a lo más interesante. Y cuando encontramos una diarrea en una población, pues tenemos la tendencia de buscar la genómica de los microbios que están provocando ese tema y se nos olvida que en la realidad lo que está ocurriendo son problemas mucho más severos, como vamos a ver en una diapositiva más adelante. Tenemos que construir redes que funcionen mejor, porque las redes durante la pandemia crecieron solas y se distribuyó una gran cantidad de información totalmente incorrecta, contradictoria, irrelevante, porque no hay control sobre estos temas. ¿Qué es lo que provocó la pandemia? Pues agravó problemas muy serios, demostró una falta de vinculación. En algunos casos hubo ejemplos de éxito, como en el centro Banamex, que se puso una unidad de atención de urgencias, pero lamentablemente ese modelo no fue replicado. Y el aislamiento entre academia y gobierno, y entre gobierno y sociedad, y entre sociedad y academia, la verdad es que sigue existiendo, y el propósito de este congreso es que nos demos cuenta de la importancia de resolver este tema. Hay que buscar una nueva integralidad, y esta nueva integralidad tiene precisamente por objeto realizar un trabajo cooperativo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Regresar a como estábamos antes o construir una nueva forma de organización? Entonces, necesitamos nuevos campos, nuevas propuestas, hay que formar nuevos dirigentes que no compitan entre sí, sino que aprendan a trabajar en equipo, que cooperen, no compitan, y esta respuesta la tiene que dar la sociedad.
Y tenemos ejemplos, por ejemplo, de temas para aplicar, como la inteligencia artificial, que debe estar al servicio de la gestión y la implementación de la educación. Tiene que servir de empoderamiento a los docentes y a su enseñanza, tiene que servir al aprendizaje y a la evaluación de resultados, tiene que desarrollar valores y competencias y tiene que proporcionar posibilidades de aprendizaje a toda la sociedad a lo largo de toda la vida, no nada más en la etapa escolar. Y las dimensiones de la inteligencia artificial tienen que desarrollarse con una relevancia actual y para el futuro. Tenemos que buscar el rol de cada institución en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Tenemos que buscar escenarios educativos, particularmente en nuestro entorno de América Latina. Tenemos que buscar condiciones y competencias para el desarrollo de esta inteligencia artificial y establecer las buenas prácticas de la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las estructuras siguen siendo las mismas a pesar de que tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, mientras sigamos con las mismas secretarías, las mismas facultades, las mismas academias, las mismas carreras, mientras la investigación se haga sobre los temas trillados, no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Pues un trabajo individualizado y ahora hay que trabajar en forma de cooperación. Hacíamos un trabajo independiente y ahora hay que trabajar en conjunto. Trabajábamos por alcanzar una hegemonía y ahora hay que buscar armonización. Hacíamos acciones dispersas y ahora hay que integración de estas acciones, hay que integrar las acciones. Teníamos un modelo reactivo y ahora hay que tener un modelo preventivo. Trabajábamos solos y ahora hay que trabajar acompañados. Trabajamos con inercia y ahora hay que ir evolucionando al futuro. Trabajamos haciendo reportes de campo y ahora hay que hacer una vigilancia epidemiológica permanente en el campo. Reaccionábamos antes y ahora hay que razonar. Hacíamos acciones de rutina y ahora hay que tener acciones de sabiduría permanente. Éramos pasivos y ahora hay que ser activos. Y las respuestas deben ser muy ágiles. Decía que se trabajaba en forma tripartita, por ejemplo, para el caso de una salud, y lo que ocurrió es que de la publicación tripartita del lado izquierdo de la pantalla, ahora tenemos que hacer lo que se definió como la publicación cuatripartita, pero no basta, porque esas 4 instituciones, organismos internacionales, dan la pauta a todos los países, pero dejan fuera a la UNICEF, a la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, al Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, a la CEPAL. Entonces, no es para trabajar unos cuantos estos temas, tenemos que trabajar entre todos. Y esos organismos internacionales también tenemos que impulsar y presionar para que aprendan a trabajar de manera conjunta. ¿Cómo estamos organizados? A nivel de institucionales, pues hacemos unos preciosos diagramas de organigramas, ahí ponemos al personal distribuido, a los presupuestos, pero esa no es una estructura útil. Decía el gurú de la organización, Peter Drucker, que un buen modelo de organización es indispensable, pero no es suficiente. Entonces, en lugar de que cada uno de estos ministerios, facultades, institutos o academias estén por cada uno por su lado, la idea es formar una especie de cubo donde estén todos juntos, en todos los temas, y que estos modelos permitan ubicar a los actores que se desempeñen juntos, que favorezcan enlaces, que se hagan verdaderos equipos de trabajo, y todo ello con los principios bioéticos que deben regir y que deben de buscar una mejor solución. Y los principios bioéticos también se pueden poner dentro del cubo. Y curiosamente, esta propuesta que hicimos el año pasado en esta academia,
motivó o fue semejante al Foro Económico Mundial, que también quisieron ejemplificar todos sus esfuerzos dentro de un cubo para impulsar el trabajo conjunto. Hay nuevos paradigmas, no se trata aquí de dar recetas, sino de alertar que hay que construir nuevas formas de trabajo, qué hacer ante el caos que estamos teniendo. Pues hay muchas formas, una de ellas es afinar las estructuras gubernamentales, las de la iniciativa privada, las de las academias, las de las universidades, y deberían de construirse nuevas formas de trabajo cooperativo, con espacios colectivos, nuevas estructuras institucionales, no seguir con lo mismo. Hay que reestructurar la administración, hay que reestructurar los marcos legales y pasar de una enseñanza compartimentalizada a una que era para especialistas, a una enseñanza integradora que sirva para resolver problemas. Hay que evitar los esfuerzos aislados o decir, eso a mí no me toca, sino decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo lo hacemos en forma conjunta y armónica? Y luego, ¿cuáles son los temas de la atención integral, de la salud humana, animal y ambiental, y cómo se pueden enseñar políticas públicas para mejorar estos temas? Ya voy a terminar. Estos temas complejos hay que resolverlos en forma integrada, concurrente. Hay que integrar esfuerzos, aunque no sepamos cómo hacerlo, hay que construir esto. Por ejemplo, hay dentro de la historia administrativa de este país, en el tema de salud, un organismo que se creó en el siglo antepasado, el Consejo de Seguridad General, que tiene rango constitucional, pero que no fue utilizado en la pandemia. Fue hecho a un lado, a pesar de que ya había demostrado su bondad en la epidemia del H1N1 y en otras muchas previas. Entonces, no podemos dejar de atender lo que ya hemos construido, como lamentablemente hicimos en este ejemplo pasado. Entonces hay que buscarle esta integridad funcional entre todas las estructuras que atendemos los temas de cambio climático, de una salud, los temas de bienestar, y las opciones pueden ser fundar nuevas secretarías de Estado o afinar las existentes. Hay que aprender a asignar responsabilidades, recursos materiales y humanos, hacer nuevos proyectos, pero no se vale querer cambiar las cosas cuando la estructura es exactamente la misma. Y también hay que aprender a delegar, no hacer todo en los niveles federales. Hay que trabajar a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel de direcciones de institutos, departamentos, laboratorios, y no todo hacerlo en forma integral. Estamos, como se ha manifestado durante este Congreso, ante los meses más calientes de la historia registrada de las temperaturas en la Tierra. Y sin embargo, este cambio climático que amenaza nuestro bienestar, que aumenta el hambre, la pobreza, la desigualdad, que afecta a la salud, no lo vemos reflejado en los problemas cotidianos. Ese es un mercado público en una población pobre de cualquier estado de la República, pero ahí no hay agua potable, no hay vigilancia sanitaria, no hay control de vectores, no hay vacunación, no hay una gran cantidad de elementos que son indispensables para que haya salud. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la ceguera que nos provocan los problemas tenemos que resolverla. Y la otra cuestión es que una vez que una persona se enferma y se lleva a una unidad del sector salud y a un alto costo se logra curar, una vez curada la regresamos a que siga viviendo
donde se dan las condiciones de salud que la van a volver a enfermar. Los especialistas ya identificaron los principales problemas que tenemos. Sin embargo, la globalización favorece la circulación de los microorganismos, de los agentes responsables de la zoonosis, y me gustaría, ya para finalizar, enlistar algunas recomendaciones. 1, no trabajar aislados. 2, formar equipos. 3, alcanzar sinergia. 4, impulsar un enfoque metadisciplinario. 5, construir recursos humanos diseñados para cooperar, no para competir. 6, crear estructuras gubernamentales novedosas, flexibles para la atención de problemas emergentes. 7, aplicar los principios de la bioética y de manera puntual al Congreso y a los miembros de esta academia y quienes nos hacen el favor de escuchar, yo quiero proponer que esta academia, dado el éxito del interés mostrado en este Congreso del Cambio Climático, impulse grupos de trabajo con participación de diferentes disciplinas, instituciones de los sectores público, académico, gremial, industrial, de servicios y otros espacios relevantes de la sociedad para preparar propuestas que se conviertan en legislación, en políticas públicas y en programas y se atienda de una mejor manera el tema tan relevante del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garza, por esta excelente charla. Y, doctor, pasamos a… Pasa. Dale la voz a Gerardo. Okay.